Entonces lo que vas a aprender es a hacer cadenas de manera efectiva, que realmente te den la información que necesitas para despertarte al patrón y desactivar. Tengo una, dice, pero cuando se siente pánico que aterra, ¿cómo conectar con eso que te aterra? Ujú. Bueno, si hay pánico significa que hay mucho miedo en el tonel. El tonel está rebalsando de miedo. Entonces ya explota y sale el pánico. El cuerpo quiere sentir todo ese miedo porque se lo quiere sacar de encima. El problema del pánico es que nos genera mucho miedo. Entonces, la reacción mía, en lugar de sentir el pánico como la energía cruda, es tenerle miedo a eso. Entonces, siento miedo al miedo y estoy encerrada en un círculo vicioso. La experiencia más liberadora que yo tuve de trabajo de cuerpo-dolor fue justamente con miedo y fue pánico. Y mi vida cambió a partir de esa experiencia. Fue muy fuerte, pero yo ya tenía 2 años de entrenamiento, de práctica, de meterme al cuerpo, a partir de haber perdido a mi esposa en el año 98. Y esos 2 años a mí me sirvieron para meterme al pánico. Y fue el regalo más milagroso que me pudiera haber dado el universo. Eh, entonces, al miedo hay que sentirlo, pero hay que practicar de a poco, ¿no? Hay que empezar de a poco. A ver, por aquí Claudia Casillas dice, me encantaría que mi esposo experimentara lo que yo he pasado, pero obligándolo no es la forma. Todo me ha servido también para entender mucho de su forma de ser y su actitud. También le he aplicado para él y me ha costado trabajo, pero ha funcionado poco a poco. Ujú. Claro, cuando una persona que está muy cercana a uno no le interesa hacer el trabajo sobre sí mismo, eh, nuestro trabajo es aceptarlos incondicionalmente. O sea, lo mejor que tú le puedes dar es tu amor incondicional y respeto. Es una cuestión de respeto, ¿sí? Porque tú no sabes cuándo le llega el momento a esa persona. Bien. Por aquí Miguel me pide que te dé mi testimonio. Creo que tampoco lo he hablado mucho contigo, Luis. Ok. Cuando comenzamos con el curso de profesión y dinero, yo había comenzado con una terapia psicológica. Y entre lo que estuve viendo en el curso y con la terapia, comencé a darme cuenta de muchas cosas que estaba haciendo mal, muchos conceptos que no, que ni siquiera eran míos, que yo los aprendí y así era Mm, porque así debía de ser. Y había estado pasando por una situación muy especial. Después, en el curso de relaciones personales y laborales, fue cuando yo me abrí mi mente a comenzar a tomar decisiones. qué Decisiones lindo. muy, muy importantes, muy, muy fuertes. Me di cuenta que estaba muy paralizada en una situación que no hallaba cómo salir ni cómo decir hasta aquí. Y era tan sencillo como decir hasta aquí. Y, y estoy en ese proceso, creo que estaba paralizada y me empecé a mover. Lo estoy haciendo poco a poco, tanteando el terreno y demás, pero CMR me ha ayudado a reconocer que muchas de las situaciones que yo estaba viviendo eran mis creencias, mis emociones, mis recuerdos, mis pensamientos y tenía que liberarme de ellos para empezar a tener una vida más, más tranquila, más plena y yo creo que hasta ahí lo voy a ir llevando. Tanto así que pues quiero hacerme facilitadora, ya te lo había dicho desde el principio, desde el Ujú. primer curso. Y pues yo voy a seguir tus cursos y voy a seguir, decía, tengo que ir hasta Argentina, hasta allá iré
con Te todas las recibimos con ganas. los brazos abiertos. Sí, tengo muchas ganas, aparte de que me encantaría conocer Argentina Ujú. y me ha servido mucho. En realidad me estoy liberando de muchas cosas y tengo que darte las gracias tanto a ti como a Cristina porque han sido algo muy, muy, muy importante en mi vida. Muchas gracias. Gracias, Ay, gracias. gracias a ti, Pati, qué lindo. Mira que hablamos tantas veces, pero de eso no hablamos. Es curioso, ¿no? Yo hablando el otro día con ella, a veces se dio cuenta, ¿no? Mismo en el trabajo, lo que vimos en Profesión y Dinero, que muchas veces es cómo ves las cosas en el trabajo, cómo te dejas llevar muchas veces por tu jefe y muchas veces también depende cómo veas la realidad, ¿no? En el Claro. curso de Profesión y Dinero, tanto yo como Patti vimos de cómo ver la realidad de otra manera. Quizás vamos con la venda en los ojos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que depende cómo veas las cosas, como comentaba Luis en el seminario que hicimos de Profesión y Dinero, ¿no? En una fotografía tú puedes ver una cosa, otra persona puede ver otra. Entonces, depende mucho de la realidad, del enfoque que tú le das a esa fotografía, de cómo tanto en una fotografía como en la vida, ¿no? Entonces, Ujú. lo que te mueve CMR es abrirte más a reconocer lo que, cómo percibes las cosas, ¿no? Ujú, Y ujú. eso es muy importante. Y Oh, sabes qué, Miguel, hay algo muy, muy valioso que es la confianza en uno mismo. Cuando uno se da cuenta que adentro tiene toda esa sabiduría y se conecta, ya todo pasa a moverse desde otro lugar, porque yo confío. Entonces, lo que me va a pasar, yo confío en que voy a poder aprender de lo que tenga que venir. Entonces, nada es malo, todo es aprendizaje. Y se vive la vida desde otro lugar. Así de sencillo. exactamente. Ujú, ujú. Empoderarse. Qué Bueno, bien, quizás bueno. sería bueno que hablemos del curso, ¿no? Un poquito. Ujú. Ujú. Bien. Bueno, en este curso, como ya les dijimos, vas a aprender a conocerte mejor y a crecer en tu educación emocional, a liberar la carga emocional negativa atrapada en el cuerpo, o sea, a sacar el agua polucionada de la laguna, a encontrar las causas que generan la polución, sanando las heridas del pasado si es necesario, reconocer y expresar tus sentimientos y necesidades. ¿Sí? Ya una vez que uno está más limpio, las contracciones están más abiertas, uno está más conectado con uno mismo, con sus valores, empieza a poder a comunicarse con otros y a generar relaciones más jugosas, más profundas y disfrutables. Aquí pusimos utilizar el enojo como una poderosa fuerza de transformación, justamente porque el enojo aparece mucho en nuestra vida. Y el miedo, ¿no? Son las dos grandes cosas que tenemos que vivir a veces casi a diario. El enojo lo vivimos en forma de frustración, en forma de irritabilidad, ¿sí? De malestar, de amargura. Y el miedo lo vivimos en forma de ansiedad, de preocupación, de nerviosismo. ¿Sí? Y eso a veces es toda nuestra vida. Toda nuestra vida tiene esos dos componentes.